Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Seguimos hablando de las consecuencias del Brexit. Ya les adelantamos en el programa que el Banco de Inglaterra diría que se ha visto obligado a bajar los intereses y así ha sido. Se ha completado el círculo. El descontento y los problemas sociales generan una crisis, ya sea el Brexit, los atentados de Estambul. A la crisis le sucede una bajada de los intereses y esa bajada de los intereses aumenta las desigualdades de riqueza e ingresos, que a su vez incrementan el riesgo de fractura de la cohesión social. Y el ciclo se repite una y otra vez. Bruno, a ver si puedes acercar esta imagen que demuestra que, una vez más, mis vaticinios se han hecho realidad. Aquí tiene la foto de Mark Carney, del mismísimo diablo, anunciando que el Banco de Inglaterra va a bajar los intereses, justo lo que yo vaticiné. ¿Cómo no van a bajar los intereses si es lo único que saben hacer cada vez que cometen un error? Más bajadas de intereses, más dinero gratuito, más emisión de moneda, y mientras ellos no asuman ninguna responsabilidad. Los políticos abandonan el barco y dejan que un tipejo como este se limite a emitir moneda. Eso no es ni economía ni política, es tiranía. ¿Stacey? Max, los intereses están cerca del 0%. Y en muchos lugares, incluso en niveles negativos, lo cual ha hecho que se vuelva a poner de moda la palabra liquidez. Tenemos una crisis de liquidez. De hecho, los bancos italianos han solicitado ayuda en forma de liquidez después de conocerse los resultados del referéndum sobre el Brexit de la semana pasada. Y vamos a contextualizar un poco las cosas. Con el estallido de la crisis del 2008 nadie decía que los bancos eran insolventes, sino que tenían un problema de liquidez. Sí. ¿Y cómo respondieron a eso los bancos centrales, el FMI y el Banco Mundial emitiendo monedas raudales? ¿Y qué se hizo con ese dinero emitido? Pues dedicarlo a la compra de activos especulativos como obras de arte, viviendas en Londres y bonos. Lo que generó un aumento de los precios que ha acrecentado más si cabe las desigualdades de riqueza e ingresos. Y ese incremento de las desigualdades se ha traducido en un mayor descontento social manifestado a través del Brexit o de los atentados de Estambul. La culpa es de los bancos centrales. Enseguida analizamos en mayor profundidad la situación de los bancos italianos, pero antes me gustaría hablar de un banco del que llevamos avisando desde hace tiempo. Antes de la crisis del 2007-2008, los que tenían un montón de deudas tóxicas en sus cuentas eran los bancos estadounidenses. Ahora esas deudas han desaparecido, aunque seguramente estén en el balance general de la Reserva Federal. Pues bien, los que ahora tienen activos problemáticos son los bancos europeos, entre los que destaca uno especialmente, el Deutsche Bank. Según el FMI, el Deutsche Bank constituye el riesgo más evidente para el sistema financiero mundial. El FMI calcula que la entidad alemana tiene derivados en sus cuentas por valor de 72 billones en valor nacional. De hecho, la semana pasada, el Deutsche Bank no superó el test de estrés de la Reserva Federal. La verdadera liquidez es esta. Yo me bebo esta liquidez y genero un ecosistema saludable en mi organismo. Pero ellos hacen esto, verterla solo. ¡Cuidado! La liquidez no va a parar a donde debería porque no se dedican a poner en marcha políticas económicas saludables, sino a favorecer a sus amiguitos. La noticia cuenta lo siguiente. El Deutsche Bank no solo acaba de suspender el test de estrés de la Reserva Federal por segundo año consecutivo, sino que además, en un análisis mucho más comprometedor, el FMI señala que la entidad constituye el riesgo más evidente para el sistema financiero mundial, mencionando explícitamente que el banco alemán parece ser el que más contribuye a los riesgos sistémicos. El FMI acompaña su diagnóstico con un gráfico sobre los riesgos sistémicos de los bancos mundiales importantes para el sistema. Pues bien, como vemos, en medio de todos está el Deutsche Bank, y todos los cambios y todos los caminos de los demás bancos conducen a él. Max. Déjame que explique una cosa sobre el Deutsche Bank antes de que acabe de ponerme perdido del todo. Llevamos meses diciendo en este programa que el Deutsche Bank es el banco que está más en riesgo de todos al tener en su balance general un montón de derivados insolventes que no quiere nadie cuyo valor supera los 100 billones de dólares. Lo que hace que la entidad sea técnicamente insolvente. Si aún sigue a flote es gracias al BCE y al resto de bancos centrales que actúan en complicidad los unos con los otros para tratar de ocultar que el Deutsche Bank es el próximo Lehman Brothers. Porque si el banco alemán quiebra, la crisis del 2008 será minúscula comparada con la nueva. Su caída será la mecha que hará estallar la gran crisis planetaria, que a su vez desencadenará la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros. Todos esos grupos desesperados que hay en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica unirán sus fuerzas y estallará la revolución mundial. Habrá horcas y hogueras, pero será un correctivo necesario. Tenemos que recuperar una cosa tan importante como el oro y la única forma de lograrlo es esa.
Te has vuelto un poco loco con eso de la liquidez. Soy Mario Draghi y estoy loco por la liquidez. Lo que pasa es que no sé ponerla en el sitio adecuado. Ya que has mencionado a Lehman Brothers, vamos a ver la actualización de este gráfico del que ya hablamos en un episodio anterior sobre la evolución del precio de las acciones del Deutsche Bank y de Lehman Brothers hasta la quiebra de este último. Como vemos, las acciones del Deutsche Bank están calcando el comportamiento de las de Lehman Brothers. Déjame que se lo enseñe a Bruno. Mira esto, Bruno. Fíjate en el paralelismo. Bruno no es el amigo imaginario de Max, es nuestro cámara. Bruno, sé que estás aquí. ¿Ves este gráfico? ¿Ves lo que pone? El caso es que, según el FMI, el Deutsche Bank es el que plantea un mayor riesgo sistémico, seguido del HSBC y de Credit Suisse. Los tres son bancos europeos. Luego vienen JP Morgan y Goldman Sachs, que ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente. Si bien el causante del problema no es el Brexit, sino las deudas tóxicas y los intereses negativos del BCE y del resto de bancos centrales. Es posible que estemos ante un cisne negro y cada vez que aparece un cisne negro, los bancos centrales se echan a temblar. La crisis del 2008 fue una crisis bancaria. La crisis de liquidez de Lehman Brothers y otros bancos provocó un desplome crediticio que hizo que los bancos centrales tomaran cartas en el asunto, asumiendo como suyos hasta 20 billones de dólares de deuda tóxica, según algunos cálculos. Sí. Sin embargo, lo que tenemos ahora es una crisis de los bancos soberanos que no tienen a nadie detrás para rescatarlos. La única posibilidad, que a mí en cierto modo me parece factible, es que el Fondo Monetario Internacional recurra a los derechos especiales de giro y los convierta en la divisa mundial, generando crédito por valor de 100 billones de dólares y aglutinando a todos los bancos en torno a una única entidad crediticia. China lleva tiempo intentando sumarse a esa cesta de los derechos especiales de giro. Y como no lo está consiguiendo, ha decidido comprar oro para cubrirse. Y lo mismo ha hecho Rusia. Vamos, que las grandes economías del mundo se están preparando para este gran armagedón financiero, adquiriendo oro y presionando para entrar en los derechos especiales de giro. Así pues, cuando quiebre el Deutsche Bank, que no falta mucho, asistiremos al fin de la globalización tal y como la conocemos desde los últimos 20 años. Por cierto, mientras todo el mundo está pendiente del Brexit, China ha devaluado su divisa, un movimiento que forma parte de este fin de la globalización y de esta depresión mundial que tenemos en ciernes. O sea, que mientras todo el mundo está distraído con el Brexit, China está aprovechando para seguir con su particular guerra de divisas. Es un círculo vicioso de devaluaciones de divisas por todo el mundo. Sí, ya dije en Toronto que los chinos están contrayendo todos esos préstamos y comprando activos por todo el mundo para protegerse ante el desplome del sistema fiat. De hecho, el CIBC, el mayor banco de China, está persiguiendo a una serie de clientes de Vancouver que contrajeron préstamos por valor de 10 millones de dólares y que no tienen pensado devolverlos en China, sino dedicarlos a la compra de activos en Manhattan, Vancouver, Toronto, etc. El gobierno chino ha empezado a perseguir a los ciudadanos que compran activos en Vancouver. Por eso tiene su dinero en el extranjero, para poder blanquearlo, porque con el endurecimiento de las medidas anticorrupción en China siempre será mejor conseguir un 50% de rentabilidad comprando activos inmobiliarios por encima de su valor en Vancouver que no sacar nada. Me pregunto cuánto tardará el gobierno chino en mandar a los grupos de asalto a Vancouver para que detengan a todos esos inversores. Bueno, no hay gobierno que vaya a devolver. En China a los malos se les condena a muerte. No se les lleva ante una comisión parlamentaria para que declaren tranquilamente, sino que se manda a la policía por ellos. ¿Cuánto tardarán los grupos de asalto en ir a Vancouver a detener a esos especuladores inmobiliarios? Pero en una situación de crisis de liquidez, que es lo mismo que hablar de insolvencia por parte de todos los bancos del sistema financiero, resulta muy poco probable que países como Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania vayan a renunciar al capital de nivel 1 representado en esos activos inmobiliarios y ese dinero robado. Moody's, S&P y Fitch han rebajado la calificación del Reino Unido, cuya deuda ya no tiene calificación AAA. Ahora ese selecto grupo lo conforman tan solo 12 países y sigue disminuyendo, lo cual significa que las garantías sobre las que se sienta la estafa Ponzi... ¿Cómo que 12 países? Yo creo que no hay ninguno. Sí que hay unos pocos países pequeños. El caso es que esa es la base de la estafa Ponzi. Y si esa base se destruye por culpa de la rebaja de la calificación crediticia de esas economías, aumenta el riesgo de fractura de la cohesión social. Una expresión muy remilgada que utilizan los economistas para hablar de disturbios. Volvamos a Italia. Se desencadena el efecto dominó del Brexit. Italia se prepara para un rescate bancario de 40.000 millones.
Un comité de trabajo del gobierno italiano estudia los acontecimientos minuto a minuto, dando todos los pasos necesarios para garantizar la estabilidad de los bancos. Italia hará todo lo necesario para tranquilizar a la población, declaró el primer ministro Matteo Renzi. Este es el momento de la verdad que todos esperábamos desde hace tiempo. Lo que no sabíamos era que el Brexit sería lo que lo desencadenaría todo, señaló un importante banquero italiano. No se sabe qué copo de nieve será el que desencadene la avalancha, pero el caso es que la avalancha está ahí y el Brexit es la excusa perfecta para justificarla. La economía de Grecia, que mueve 200.000 millones de dólares, fue destruida por los fondos de cobertura como el de John Paulson, a cambio del enriquecimiento de estos. Pues bien, ahora van a por una economía algo mayor como es la italiana, y seguro que después de Italia van a por Francia. Con Italia se acaba todo. Muchos de nuestros invitados nos han contado en el programa que Italia es el país más vulnerable en este momento. Antes yo trabajaba en el sector de la venta de películas y sé de primera mano que cada pocos meses Italia tenía una crisis de la divisa, por lo que tenía que renegociar los contratos con mi empresa. Así pues, estamos hablando de un patrón habitual en Italia, cuyos bancos están todos en quiebra, incluido Monte dei Paschi. Es el banco más antiguo del mundo. Lleva en quiebra desde hace 300 años. Lo que pasa es que Italia tiene 2.500 toneladas de oro, lo que la hace estar bien preparada ante esta revisión de los derivados frente al oro, que pasará a valer 5.000, 10.000 o 15.000 dólares la onza, mientras el dinero fiat se desmorona. Si nos guiamos por el gráfico que veíamos antes, en el que comprobamos que las acciones del Deutsche Bank están casi igual de mal que en su momento las de Lehman Brothers, aunque todavía no han llegado a ese punto, entonces las acciones de los bancos italianos deben de estar por aquí abajo, más allá incluso de lo que podría considerarse el horizonte de quiebra. Las acciones de los bancos han bajado por segundo día de cotización consecutivo. Intesa São Paulo ha registrado unas pérdidas del 12,5%, mientras que Banca Monte dei Paschi se ha dejado un 12%. Mediobana un 10,4% y Unicredit un 8%. Estas entidades han perdido un tercio de su valor desde el referéndum sobre el Brexit, y mucho más que habían perdido desde la crisis financiera, sobre todo en los últimos 2 años. El BCE, presidido por Mario Draghi, que precisamente es italiano, lleva tiempo comprando deuda de Italia en el mercado abierto como si no hubiera un mañana para tratar de evitar lo inevitable, pero al final no podrá impedirlo. Stacy, ha llegado la hora de hacer un descanso. De lo que ha llegado ahora es de ver tu charla con Rob Kirby, a quien entrevistaste la semana pasada en Toronto sobre la situación del Deutsche Bank. Sí, nos queda la entrevista sobre el Deutsche Bank con Rob Kirby desde Toronto, no se la pierdan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Rob Kirby, de Kirby Analytics. Rob, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Es un placer, Max. La verdad es que hacía tiempo que no hablábamos. Es un placer poder hacerlo al borde del lago en una ciudad tan bonita como Toronto. ¿Usted dice Toronto o Toronto? Las dos. Muy bien. Rob, vamos a hablar de los derivados. La última vez que hablamos, JP Morgan era el banco con más derivados del mundo en sus cuentas. Ahora lo es el Deutsche Bank, cuyas acciones se desploman, igual que las de Lehman Brothers, antes de quebrar. Da la impresión de que algo se está cociendo. ¿Qué opina usted? Bueno, en primer lugar, el Deutsche Bank está sometido a un régimen normativo distinto que el de JP Morgan. Su organismo regulador es el BaFin alemán, una entidad extremadamente agresiva y ajena a la intrusión política. Mientras que en el caso de JP Morgan, los organismos reguladores son la Reserva Federal y la Oficina Estadounidense de Control de Divisas. Estamos hablando de dos regímenes encargados de supervisar los aspectos normativos de dos bancos totalmente diferentes. Yo tengo la sensación de que los organismos reguladores alemanes son mucho más duros con sus bancos que los estadounidenses. Me gusta que les hable directamente a los espectadores, mirando la cámara. Hace bien porque a lo mejor la gente no es consciente del riesgo al que se enfrenta. En fin, ¿quiere decir usted con lo que acaba de decir que el BaFin es una especie de arbitraje normativo? ¿Qué lo diferencia del resto de organismos reguladores? Yo creo que el BaFin impone normas económicas lógicas a los bancos alemanes, mientras que la Reserva Federal
en colaboración con el Tesoro, está más pendiente de difundir. Si el BaFin es tan estricto como señala usted, ¿cómo es posible que haya permitido que el Deutsche Bank acumule tantos derivados en sus cuentas? Seguramente por valor de más de 100 billones. Max, nadie habla con sinceridad de los derivados ni hablará jamás. Nadie explica por qué los derivados han llegado a esas cifras tan elevadas. Pero el caso es que el 80% de los derivados pendientes, que son productos tóxicos, son contratos relacionados con las tasas de interés y más concretamente permutas de tasas de interés. Están las permutas a largo plazo y luego están las permutas a corto plazo, también denominadas acuerdos a futuro sobre tasas de interés. Permítame que lo interrumpa. ¿Cómo funcionan los derivados y las permutas de incumplimiento crediticio en un entorno de intereses negativos? Porque para poner precio a estos productos, como modelo de dividendos o de tasas de interés descontados, hacen falta unos intereses positivos. Si los intereses son negativos, ¿qué precio se les pone? Parece más esotérico que nunca. ¿Se inventan las cifras o qué? Bueno, no se las inventan como tal. Y por favor, no confundamos las permutas de incumplimiento crediticio con las permutas de tasas de interés. Las permutas de tasas de interés son las que se utilizan para bajar los intereses hasta el 0%. Una acción orquestada por Estados Unidos y el Tesoro, que utilizó a la Reserva Federal como agente de bolsa para distribuir las órdenes de las permutas de tasas de interés y acuerdos a futuro sobre tasas de interés. Y cuando los bancos compraron estos instrumentos del Tesoro estadounidense, se convirtieron en compradores cautivos de esa deuda. Toda la deuda que el Tesoro quisiera emitir convertía automáticamente a los bancos en compradores cautivos. Eso hizo que los intereses en Estados Unidos bajaran del 3 al 0%. Lo que pasa es que en el segundo trimestre del 2011 se produjo un acontecimiento importante. El valor nocional de los derivados de JP Morgan alcanzó su nivel máximo, con 79 billones de dólares. Y desde entonces, la cifra no ha dejado de bajar. De hecho, el último dato del que disponemos, el del último trimestre del 2015, es de tan solo 50 billones. Una cifra que sigue siendo elevada, pero que es casi 30 billones inferior al máximo alcanzado. En el 2011, el valor total de los derivados pendientes en manos de los principales bancos estadounidenses, los que yo llamo los 5 magníficos, JP Morgan, Citibank, Bank of America, Morgan Stanley y Goldman Sachs, ascendía a unos 336 billones de dólares, mientras que a finales del cuarto trimestre del 2015, la cifra era de unos 223 billones. Vamos a hablar de la tendencia. ¿Es esa la espiral deflacionista que...? No. Lo que ha pasado es que el Tesoro estadounidense ha dejado de utilizar los derivados para bajar los intereses y ha cedido el testigo a Europa y Japón, que se han embarcado en sendos programas de compras directas de activos para hacer caer la rentabilidad de la deuda, dando un giro de 180 grados a la situación y convirtiendo a Estados Unidos en la divisa con mayor rentabilidad de todo el mundo occidental. Y en un escenario en el que todo el mundo está desesperado por conseguir rentabilidad, los fondos de pensiones, compañías de seguro, etcétera, se ven obligados a comprar deuda soberana. Pero si Estados Unidos es la economía que más rentabilidad ofrece por su deuda, es normal que los inversores opten por los bonos estadounidenses, que es justo lo que está pasando. Ahora bien, nada de eso ha ocurrido por casualidad, sino que todo obedece a un plan, a un terrible juego de devaluaciones competitivas en el mercado de deuda, con el objetivo de envilecer al vecino. Bueno, creo que la expresión es empobrecer al vecino, aunque la palabra envilecer es más que adecuada en este contexto. En mi pueblo, Max, también se dice fastidiar al vecino. ¿Fastidiar al vecino? Interesante, qué duda cabe. El caso es que lo que nos acaba de contar Rob es extremadamente esclarecedor. Demuestra que todo el sistema bancario actúa de manera cómplice, pasándose los unos a los otros el testigo de la flexibilización cuantitativa y la bajada de los intereses, lo que hace que, mientras que el mercado de los derivados en Estados Unidos se encoge, en otros lugares aumente exponencialmente. Sí. Se trata de un mercado muy controlado e incluso, en cierto modo, manipulado. ¿Hay algún punto en el que el juego toque a su fin?
Sí, los intereses negativos, porque los intereses negativos jamás pueden traer consecuencias positivas. Explíquese. Hacer pasar los intereses al terreno negativo implica destruir el capital, Max. Usted vive en Toronto, ¿no? Sí. Y Canadá se está planteando pasar también a los intereses negativos. ¿Cuál cree que puede ser la reacción de los canadienses? Yo me lo imagino demasiado acomodados como para poder reaccionar. Pero, ¿qué opina usted? Pues que si se llega a ese punto, los reproches serán pero enormes. ¿Cómo se manifestaría esa reacción en el país? ¿A nivel político, social? En primer lugar, provocaría una fuga de capitales de los bancos, porque está claro que si a la gente le cobran por tener su dinero en el banco, en lugar de ofrecerle un interés mínimo o incluso del 0%, lo acabará sacando. Pero Canadá vendió todo su oro, una decisión que no parece tener mucho sentido. Ese tema es muy interesante. Mire, en el año 2006, un amigo me invitó a una cena privada en la que el discurso de apertura lo daba Jean Chrétien, ex primer ministro y ex ministro de Economía de Canadá. Pues bien, tras la cena se abrió un turno de preguntas y yo le pregunté si podía hablarme de su decisión cuando era ministro de Economía de vender 350 toneladas métricas de oro soberano canadiense. Pues ¿sabe qué? Yo nunca he visto el pánico apoderarse tan rápidamente de un político como después de hacerle esa pregunta a Chrétien. Empezó a vacilar y con su limitadísimo inglés solo supo decir que eso fue hace mucho tiempo y que no se acordaba de nada. ¿Su limitadísimo inglés? ¿Qué pasa, que era francoparlante? Sí. Bonjour les Français. Bonjour. Bienvenue. Hay quien dice que sabe hablar 3 idiomas Mentiras, mentiras y más mentiras. y que su inglés es perfecto. El caso es que Canadá vendió su oro, lo cual no fue una decisión demasiado acertada, sobre todo ahora que los intereses están en negativo. En fin, vamos a hablar ahora del mercado inmobiliario canadiense. El precio de la vivienda en Canadá crece a marchas forzadas con un aumento del 30% anual en algunas zonas de Vancouver y del 15% en Toronto. ¿Qué está pasando? Mire, voy a ponerle el mismo ejemplo que suelo poner a la gente. Si alguien coloca un recipiente lleno de cocaína en una fiesta, Como si fuera ponche. está claro que algunos sufrirán de una sobredosis. Pues bien, hoy la gente sufre una sobredosis de dinero barato. En todas las ciudades en las que se da dinero a los especuladores, la vivienda se está volviendo inaccesible para la mayoría de los trabajadores. ¿Sucede también en Canadá? Efectivamente. Pero lo curioso, Max, es que los banqueros, los políticos y hasta el gobernador del Banco de Canadá no dejan de decir que hay que hacer algo con el precio de la vivienda, que está subiendo desproporcionadamente, mencionando los casos concretos de Toronto y Vancouver. Hablan de crear nuevas leyes, de aplicar nuevos impuestos, pero ninguno cita la verdadera razón de la subida del precio de la vivienda, que no es otra que los intereses al 0%. Y es que cuando a la gente se le da dinero gratis, suele tomar malas decisiones a la hora de emplear su capital. Max, la vivienda es un activo que se deprecia, por lo que el mero hecho de que el precio de una casa suba un 10 o un 12% anual, solo por seguir en pie, es un absoluto despropósito y además no es sostenible. Sí, en ciudades como Vancouver se debe a la llegada de dinero del extranjero. La burbuja inmobiliaria, que está presente en Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, se mezcla con la cultura local y se manifiesta de diversas maneras. ¿Cuál es el sentimiento, la reacción del canadiense de a pie? Mire, Max, la mayoría de los jóvenes canadienses piensan que se les ha ido el tren y lamentan no haberse subido a tiempo. Vamos, que tienen miedo de haber llegado demasiado tarde y no poder subirse ya a la escalera de la propiedad. Solo piensan en este mercado, del que creen que solo puede seguir subiendo. Así es. Pero cuando empiece a bajar, y sabemos que lo hará, esa generación quedará en una situación extremadamente vulnerable.
Sí, los que han comprado en el punto álgido de la burbuja van a quedar hechos polvo cuando ésta estalle. Sí, con un patrimonio negativo. Se dice que los bancos canadienses gozan de una buena salud. ¿Tendrán la capacidad de afrontar ese estallido de la burbuja? ¿Cómo está el sistema bancario de Canadá? Bueno, se nos dice que es muy sólido, pero sinceramente yo lo pongo en duda. Tengo mis dudas, Max. Porque en la crisis del 2008, el Banco de Canadá decidió asumir 50,000 millones de dólares de deudas hipotecarias que tenían los bancos canadienses en sus cuentas. ¿Es cierto que a principios de los 90 se reestructuró totalmente el sistema bancario? No del todo. No del todo. No. Los grandes cambios en materia de legislación bancaria se hicieron a principios de los años 80, cuando se autorizó la entrada de los bancos extranjeros en el país. Pasamos de tener 5 a 8 bancos. Vamos, que por lo que usted cuenta, los rescataron en el 2008 y ahora toca esperar a ver qué pasa cuando estalle la próxima crisis. Sí. Rob, tenemos que irnos. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Un placer. Estupendo. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Rob Kirby de Kirby Analytics. Para contactar con nosotros, escríbanos en Twitter Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.